Recuerda que si te gustó el video, te invito a darle manita arriba, suscribirse y activa la campanita para saber cuándo se sube video. En realidad, nadie sospechaba que tras la pintura azul, blanca y roja con la que se pintaba el rostro bajo su indumentaria, se escondía uno de los asesinos seriales más sanguinarios del siglo XX. Esta es su historia. En escena con José Ediberto. Nacido el 17 de marzo de 1942 en Chicago, John Wayne Gacy tuvo una infancia de lo más traumática. Su padre, alcohólico y maltratador, abusaba física y verbalmente de su mujer y de sus hijos, incluido John, al que menospreciaba y golpeaba sin cesar llamándolo marica o mariposón. Las inseguridades del niño con respecto a su sexualidad comenzaron aquí y fueron aumentando con el paso de los años. También influyeron los abusos sexuales que sufrió con 9 años por parte de un amigo de sus padres y de los que jamás se enteraron. John pensó que le culparían de lo ocurrido y de allí su silencio. El mismo tipo de silencio que utilizó cuando sus compañeros del colegio le acosaban. Ese es un tipo de violencia que lo obligó a encerrarse en sí mismo. A todo ello, se sumaban sus constantes problemas de salud. Sufría importantes mareos. Esto apuntaba a 2 posibles factores: el accidente que tuvo con 9 años al caerse de un columpio y golpearse fuertemente la cabeza, y las fuertes palizas por parte del padre. Aquello se tradujo en un coágulo en el cerebro que le hacía perder la conciencia momentáneamente y le impedía concentrarse. Sin posibilidad de terminar los estudios, John encontró en la política una vía de escape. Se ofreció como candidato del Partido Demócrata en su localidad, pero de nuevo se topó con la desaprobación de su padre. No podía soportar que su hijo estuviese en el bando contrario. Él era republicano y no conservador. Así que John puso tierra de por medio y se desvinculó de la familia. A sus 18 años, aterrizó en Las Vegas y empezó a trabajar en una funeraria como asistente mortuorio. Se la pasaba los días rodeado de cadáveres, a los que embalsamaba y preparaba para el funeral. De hecho, su fascinación por la muerte llegó a tal punto que, cuando su jefe no estaba, se colaba en los ataúdes de los más jóvenes para acariciarlos. Solo paraba cuando le entraban los remordimientos. Allí se graduó en una escuela de negocios. Trabajó en una compañía de zapatos y al mudarse a Springfield conoció a su primera esposa, Marlene Myers. En 1964 contrajeron matrimonio, tuvieron 2 hijos y se mudaron a Waterloo, Iowa, donde dirigió varias franquicias de la cadena KFC, propiedad de su suegro. Pero las fantasías homosexuales de John no cesaban. Estas encontraron salida al unirse a la Cámara Junior de los Estados Unidos de Waterloo. Como miembro reconocido y admirado de su comunidad, John recibió varias distinciones, pero todo era una fachada. Con el tiempo, esta institución se vio inmersa en actividades relacionadas con las drogas, la prostitución, la pornografía o el intercambio de parejas. Gacy, uno de los más asiduos, incluso transformó el sótano de su casa en una especie de club donde acudían adolescentes con ganas de alcohol. Gracias a su estatus social, John pudo acceder a menores, hijos de otros socios a los que convencía para mantener relaciones sexuales. La primera víctima fue Donald Borges, de 15 años, al que engañó diciéndole que le pondría una película. Nada más llegar a su domicilio, Gacy emborrachó a Donald, puso la cinta pornográfica y le presionó para que le practicara sexo oral. El adolescente lo hizo, pero se lo contó a sus padres y terminaron denunciándolo ante las autoridades por abusos sexuales. Tras ser detenido y llevado a un tribunal, John alegó que era víctima de acusaciones falsas y de una estrategia para desprestigiarle políticamente. El padre de Donald era su rival en la Cámara Junior. No le sirvió de nada, y menos cuando contrató a un matón para dar una paliza a Donald. Esta idea se le volteó en contra y terminó acudiendo a una evaluación psiquiátrica que determinó que sufría un trastorno de personalidad antisocial.
Pese a los informes, John fue declarado apto y responsable de sus actos. De hecho, el delincuente sexual se declaró culpable de mantener sexo oral con Donald, pero una vez más echó la culpa a la víctima, reseñando que el joven venía buscándolo y que él solamente accedió a ello. El tribunal lo sentenció a 10 años de prisión en la cárcel de máxima seguridad de Anamosa, Iowa. Era diciembre de 1968. Tras el veredicto, jamás volvió a ver a su esposa ni a sus hijos. Como ocurre con este tipo de personas de naturaleza sexual, el presidio de John fue como un paseo por el parque. Se comportaba como una persona modélica y se convirtió en el cocinero de la penitenciaría. Todo en él irradiaba ejemplaridad. Quizás por eso tan solo cumplió 18 meses y obtuvo la libertad condicional con 12 meses de vigilancia. Tras este periodo entre rejas, John decidió regresar al estado de Illinois, pero en una zona donde nadie conocía sus antecedentes penales. Compró una casa en Northwood Park e inició una nueva etapa profesional en el sector de la construcción. Allí contactó con una amiga del instituto, Carol Hoff, con quien se casó en segundas nupcias. Pero sus impulsos sexuales con menores no cesaron. Atacó a un adolescente en 1971, quien pese a denunciarlo, no se presentó ante el juez para rectificar la acusación. Así fue como Gacy se volvió a librar de la cárcel y sus oficiales a cargo de su libertad condicional se quedaron al margen. Nadie les informó al respecto. Además, sus andanzas sexuales prosiguieron mientras distraía a su comunidad. El depravado se inventó una imagen íntegra y honorable, disfrazado de Pogo el payaso, para actuar ante los niños. Todo lo compaginaba con su filtración al Partido Demócrata, donde llegó a tener cierta presencia a nivel local. Tanto es así que pudo hacerse una fotografía junto a Rosalynn Carter, la que fuese primera dama y mujer del presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, en 1978. En la imagen incluso se puede leer la siguiente dedicatoria: para John Gacy, los mejores deseos. Lo que no sabía la primera dama es que en ese momento su fiel político había asesinado a más de 30 niños. Uno de los primeros fue Timothy McCoy, de 16 años, que aguardaba en una estación de autobuses. Gacy le convenció para que durmiese en su casa, y a la mañana siguiente, creyendo que el joven quería atacarlo con un cuchillo, le asestó varias puñaladas en el pecho. Entonces tuvo un orgasmo. Ver cómo la sangre le salía del cuerpo lo excitó, declaró una vez detenido. Tras enterrarlo en el garaje de su casa, continuó con los asesinatos. Después, John Butkovich, de 17 años, Samuel Stapleton, de 14 años, James Hackenson, cuyo cuerpo no fue identificado hasta 2017, Kenneth Park, de 16 años, o Michael Marino, de 14. El modus operandi era siempre el mismo: engatusaba a jóvenes con drogas, películas pornográficas o con ofertas de trabajo a $5 la hora, para terminar durmiéndolos con cloroformo. Luego los ataba, torturaba, violaba y los asesinaba mediante el número de la soga. Esta técnica consistía en estrangular a las víctimas con un cinturón alrededor del cuello, mientras los presionaba con un palo o un cuchillo. Una vez muertas, las enterraba en su cochera. Algunas de las violaciones y asesinatos se volvieron más frecuentes con su segundo divorcio, los últimos incluso con pocas semanas de diferencia. Uno de los casos que propició la captura del payaso asesino fue el de Jeffrey Rignall, al que Gacy secuestró, drogó, agredió sexualmente utilizando varios instrumentos y abandonó en un parque público en 1978. Cuando el joven despertó, acudió ante las autoridades para denunciar lo ocurrido, pero lo ignoraron. Aquí empezó su propia batalla personal para dar con el culpable. Rignall localizó el vehículo de Gacy con el que perpetuaba los raptos y dio aviso a los investigadores. Lo arrestaron y aunque quedó en libertad a la espera de juicio, la policía lo tenía en el punto de mira. No fue suficiente porque días después el agresor volvió a actuar. Esta vez secuestró a Robert Pest, de 15 años, al que convenció para dejar su empleo en una farmacia y trabajar para él en su empresa de construcción. El muchacho informó a su madre del cambio de planes y jamás regresó. La denuncia por desaparición llevó a los agentes a contactar con las últimas personas que habían hablado con el chico. Una de ellas era John, al que tras interrogarlo, se toparon con múltiples incongruencias y un largo historial de antecedentes por corrupción de menores.
Con estas pruebas, la policía registró el domicilio del sospechoso y descubrieron multitud de objetos incriminatorios. Desde documentos de identidad de los adolescentes desaparecidos, sus ropas y joyas, hasta esposas y jeringuillas. Por no mencionar libros de pederastía, la detención se produjo el 22 de diciembre de 1978. Pero aún faltaba por hallar los cadáveres de sus víctimas. No hizo falta que Gacy confesara los crímenes porque, en cuanto removieron la parte trasera del garaje, localizaron un cementerio de cuerpos. Había un total de 29. El resto los arrojó al río por falta de espacio. El trabajo de los forenses para recuperar los restos fue tan difícil que tardaron varios meses en terminar. Del subsuelo sacaron fémures, cráneos, costillas, brazos, todos envueltos en bolsas de plástico. De todos los cadáveres recuperados, 8 de ellos jamás pudieron ser identificados, tampoco los rescatados en el agua. Aunque 20 años después del arresto de Gacy, la policía de Chicago consiguió encontrar algunos enterrados en la casa de su madre. Si bien el acusado se declaró inocente ante el juez, alegando sufrir enajenación mental, durante la celebración del juicio entre febrero y marzo de 1980, se desmontó esta teoría gracias a los informes periciales. En ellos se desestima la tesis de la defensa, argumentando que Gacy no solo fue consciente de sus actos, sino que trató de borrar las pruebas que le imputaban. El tribunal tampoco creyó otro de sus surrealistas argumentos, que los homicidios fueron producto de accidentes sexuales debido a una supuesta asfixia autoerótica. El 12 de marzo de 1980, John Wayne Gacy fue condenado a varias condenas perpetuas y a varias condenas de muerte. Durante los 14 años que tardaron en ajusticiarlo, el asesino serial se dedicó a vender sus pinturas y dibujos bajo el apodo de Pogo el Payaso. El 10 de mayo de 1994, Gacy fue ejecutado mediante inyección letal. Minutos antes de su ajusticiamiento, cientos de personas se congregaron en el exterior del recinto para celebrar que uno de los peores asesinos en serie de Estados Unidos iba a morir. Entre sus manos portaba pancartas que decían "No tears for the clown", sin lágrimas por el payaso. Por su parte, Gacy soltó unas últimas palabras en modo de maldición. Matarme no hará que regrese a ninguna de las víctimas. Bésenme el culo. Nunca sabrán dónde está el resto. Una vez muerto, le extrajeron su cerebro para que un equipo de neurólogos y psiquiatras lo estudiaran. Su misión, tratar de determinar si se presentaba alguna desviación que justificase su instinto criminal. Nunca llegaron a alguna conclusión. Este fue el caso de Pogo el Payaso. Mi nombre es José Diberto. Sin más por agregar, me despido. Hasta la próxima.